Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar la siguiente mesa redonda. Esta mesa redonda se va a centrar en lo que es la carretera conectada como soporte para el desarrollo del vehículo autónomo y para implementación del vehículo autónomo en carretera. En la mesa, que se los están preparando ahora mismo, tendremos la participación de Ramiro Martínez, que es el director de la Oficina de Tráfico del Noroeste y presidente de ITS Galicia. Tendremos también a Francisco Sánchez, que es el director de Electrónica ITS en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Y tendremos a Carlos Martínez, que es el director internacional y de desarrollo de negocio de ICEAXA. Vamos en este orden. Aquí los tenemos. Bueno. Espera, Carlos, déjame ahí, porque después me voy yo primero. Vale. La idea de esta mesa es, como comentaba, ver la evolución futura que tendremos en nuestras carreteras y en nuestros vehículos y hacer un poco un análisis desde diferentes puntos de vista de la evolución que tendremos. A día de hoy se está hablando de todos los cambios que van a venir a futuro, pues asociados al vehículo autónomo, al vehículo conectado, y esto va a suponer cambios también, va a requerir, suponemos, cambios también en la infraestructura y va a implicar cambios en la movilidad de la gente y en cómo variará el paradigma completo, el ecosistema completo del transporte. En este sentido, tenemos una primera pregunta que es un poco general, pero sería interesante conocer desde vuestro punto de vista cuál es la evolución futura de la movilidad en carretera. ¿Qué evolución futura esperáis que se produzca en la movilidad en carretera? Mejor, Ramiro, si quieres. El que quiera. Puedo empezar yo, no sé si queréis. Para pasar, aquí. Mira, aquí tienes para pasar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. La movilidad va a ir cambiando, en nuestra opinión, de una manera progresiva. Realmente el transporte por carretera, que nace a finales del siglo XIX con el nacimiento del automóvil, pues a lo largo del siglo XX y de estas dos primeras décadas del siglo XXI, pues es de largo el medio de transporte más utilizado por la sociedad, y a lo largo de la historia del automóvil pues han cambiado mucho las cosas. Claro, son muchos años, pero mirar cómo era un automóvil en sus inicios y hoy en día pues tiene muchísimas funcionalidades desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de confort, desde el punto de vista de información. No tiene nada que ver un coche de antes con un coche de ahora. Y también las carreteras han cambiado de una manera espectacular, tanto si hablamos de entornos urbanos como de entornos interurbanos, ¿no? Hemos ido cambiando constantemente, siempre tratando de mejorar la seguridad como elemento clave. Y si pensamos hacia dónde vamos en los próximos años en la movilidad, pues seguramente hay que intentar reflexionar sobre algunas de las tendencias o macrotendencias que se están produciendo, ¿no? Por una parte, cada vez vivimos más años y el porcentaje de población de mayor edad aumenta. También aumenta el porcentaje de población que vive en entornos urbanos y sin duda estamos en la época de la digitalización, que está cambiando radicalmente las cosas. Y en este sentido, pues la movilidad pues va hacia aprovechar el potencial que las nuevas tecnologías de comunicación y de conectividad nos ofrecen, mejorar los vehículos en términos del funcionamiento propio del vehículo, que pueda ayudar a evitar los accidentes, que se pueda automatizar, porque el error humano está presente de una forma u otra en 90% de los accidentes. También hacer que los vehículos sean más eficientes desde el punto de vista medioambiental, y también aparece el concepto de la movilidad como servicio, el Mobility as a Service. Y todo esto hay que considerarlo a la hora de pensar hacia dónde va la movilidad en los próximos años, y donde vamos a encontrar pues una nueva generación de vehículos que van a ser más inteligentes, más eficientes desde el punto de vista medioambiental, más seguros, con más sistemas de seguridad y sensores que permitan
ayudar a la conductora o conductor del vehículo a no tener accidentes, y que se van a ir automatizando y que desde luego van a estar conectados, porque el vehículo inteligente no puede ser autista, tiene que interaccionar con infraestructuras que también son inteligentes, ¿no? Y cuanto más seamos capaces de desarrollar esta visión holística, pues mejor, más vamos a mejorar la movilidad. Y hacia ahí es hacia donde vamos, pero como toda la vida, pues de una forma progresiva, ¿no? Desde el punto de vista de la automatización del vehículo, que como digo, pues va a aportar muchas ventajas, porque va a reducir la siniestralidad y los accidentes, va a ayudar también a mejorar la eficiencia viaria, va a ayudar a que dispongamos mejor del tiempo, del tiempo que pasamos en un vehículo, pero todo esto hay que hacerlo de forma progresiva y de forma segura. Y el sector del automóvil, por ejemplo, pues ha establecido estos niveles de automatización y no pretende que se empiece todo por el tejado, el coche completamente autónomo, sino ir automatizando el vehículo paso a paso. Primero, pues para aparcar o en situaciones de atasco o en viajes largos en una autopista, y poco a poco ir ganando experiencia, ir ganando capacidad y dominio de toda esta tecnología y de todos estos casos de uso, y poco a poco ir extendiéndolo a otras situaciones. Ahora mismo estamos en el nivel 2 de automatización. Algunos tenéis ya vehículos donde delegáis el control longitudinal, el control de crucero adaptativo y también el mantenimiento de carril, que combinados pues te permiten delegar al vehículo ese control longitudinal y lateral. Pero los ojos siempre en la carretera. El siguiente paso, el nivel 3, pues ya no va a ser necesario mirar a la carretera, y el nivel 4 pues sería la mente off. Ya podemos hacer otras cosas completamente separadas de la conducción. Pero todo eso hay que hacerlo de manera progresiva y de manera segura. Y bueno, pues aquí veis un posible roadmap de cómo vamos a ir llegando a los diferentes niveles de automatización, que sin duda van a afectar, por supuesto, a las infraestructuras y a las carreteras. Ahora mismo ya tenemos vehículos con nivel 2, prácticamente todas las marcas ofrecen soluciones de nivel 2, y el nivel 3, especialmente en entornos de autopistas, pues lo podremos ver en la próxima década, y nivel 4, pues bueno, habrá que esperar un poco más de tiempo, ¿no? Ir haciendo este recorrido poco a poco. Pero es algo que va a suceder para el año 2035, como indica este estudio. Hay otros, y todos más o menos arrojan cifras similares, pues alrededor de un 25% de los nuevos vehículos van a tener capacidades de automatización, lo cual es un porcentaje ya bastante importante. Pero no es algo que vaya a suceder mañana mismo, va a ir sucediendo de manera progresiva. Y para poder llegar a esa mejora en el concepto de movilidad, hay mucho trabajo por delante, que después comentaremos con más detalle, pero parte de ese trabajo tiene que ver con la adaptación de las infraestructuras para facilitar el despliegue de este tipo de movilidad, que, como digo, no es para mañana, pero sí para pasado mañana, y que conviene ir trabajando ya en esto juntos, porque el sector de automoción hasta ahora ha funcionado de manera muy autónoma, y aquí al final ahora mismo se trata de un trabajo en equipo entre diferentes sectores, y esa es la clave del éxito, el saber cooperar entre los distintos sectores. Y queríamos poner, para ilustrar un poco pues el debate y lo que vamos a comentar a continuación, en Galicia, precisamente con mi amigo Ramiro Martínez, empezamos a trabajar en todo esto del vehículo conectado y el vehículo que podía dialogar con la infraestructura, pues ya en el 2010, cuando el estándar estaba empezando a imaginarse en Europa, y empezamos a participar en una serie de proyectos de investigación y en pilotos para poner un entorno real en marcha, donde pudiéramos probar qué se podía hacer con estas tecnologías. Y hoy en día este corredor
que permite las pruebas de vehículo conectado y de vehículo ahora conectado y automatizado, pues es uno de los referentes en Europa. Aquí en Galicia estamos muy orgullosos de esto que hemos hecho hasta ahora y ponemos ahora un pequeño vídeo que ilustra... El sonido igual está un pelín alto, que describe un poco el corredor y todos los trabajos que venimos haciendo a lo largo de estos años, pues entre DGT y CETAG, y también en el entorno de Vigo, pues con el Concello de Vigo en cuanto a el Departamento de Gestión de Tráfico y Movilidad de Vigo. Y como digo, pues es uno de los referentes europeos para este tipo de pruebas. El corredor, que son unos 150 kilómetros, está equipado con tecnologías, con el estándar europeo de comunicaciones de corto alcance, que se llama ITS G5, y también con tecnología celular, empezando a probar pues lo que la tecnología 5G va a ofrecer en el futuro. Y lógicamente pues cuenta con los centros de gestión de tráfico pues de la DGT, de la ciudad de Vigo, y también con los laboratorios e instalaciones de CETAG, pues haciendo que sea un entorno pues muy puntero y único para probar todo este tipo de nuevos servicios y de nuevas formas de movilidad que van a ir llegando en los próximos años. Esto nos ha permitido pues hacer pruebas de vehículo autónomo y conectado en autopistas, en entornos urbanos, donde los semáforos están dando la información al vehículo autónomo sobre la fase de si se va a poner en rojo o en verde, los segundos que quedan, para que el vehículo autónomo adapte su velocidad a la adecuada para pasar correctamente por la intersección. O hemos hecho pruebas de cómo desde la infraestructura se le puede dar información al usuario o al vehículo autónomo sobre eventos que se están produciendo, pues de obras, atascos o un vehículo o un accidente, de manera que la conductor del vehículo, si va en modo manual, o el vehículo autónomo, adapte su velocidad y llegue a esa situación de una manera mucho más segura. Y eso pues un poco es la movilidad hacia donde vamos en un horizonte de 5, 10, 15 años, donde nos vamos a ir acercando. Y a la pregunta un poco de cómo vemos desde CETAG la evolución de la movilidad, pues es el poder aprovechar la inteligencia que tiene la infraestructura y la inteligencia que van a tener y tienen los vehículos, para, cooperando entre los distintos sectores, ser capaces de poner toda esta inteligencia al servicio de los usuarios y de una movilidad pues más segura y más eficiente. Y por mi parte... Vale, quizás podríamos pasar a alguno de los otros ponentes. Sí. Tenemos aquí principalmente el punto de vista del vehículo, quizás, y a lo mejor Ramiro, sí, Carlos, sí, podéis comentar el punto de vista más de... Sí, hola, bueno, buenas tardes, y agradecer a la Plataforma Tecnológica de la Carretera el haberme invitado a esta mesa. Como habéis comentado ahora Paco, vemos que la industria del automóvil se está adaptando en lo que va a ser la innovación tecnológica a futuro. Ya está desde el año 2010 con sistemas cooperativos, colaborando con la DGT. Pero mi pregunta, un poco así al aire para todos, es si desde las administraciones nos estaremos preparando, todas me refiero, desde las constructoras, mantenedoras de carreteras o nosotros como gestores del tráfico, o si también el factor humano se adaptará para eso. Estamos hablando de que los coches ya están saliendo con unas hadas súper tecnificadas, control de velocidad adaptativos, pero eso estamos hablando de coches de alta gama. No hace tanto los coches de alta gama salían con ABS, hasta que se decretó que salieran obligatoriamente de serie los que se vendiesen en la Comunidad Económica Europea, y va a pasar lo mismo, me imagino, con esto, con navegadores, con sistemas inteligentes para los conductores. Pero hay que trasladarse a la realidad del país. Tenemos una antigüedad del parque súper envejecida, nunca mejor dicho. En Galicia más todavía. Seguimos viendo por las autovías y autopistas nuestras coches con letras, no con la matrícula actual, coches de más de 20 años transitando, que son conducidos por gente
de bastante más de 65 años, y antiguamente en los datos de estadísticas, yo ya llevo 33 años en la casa, llevo hechas muchas estadísticas de accidentalidad, y el mayor de 65, ese bloque, entraban solo o peatones o usuarios de turismo. Ahora cada vez el porcentaje más alto de ese rango de mayores de 65 son conductores de turismo. Hay que ver cómo evoluciona ese factor humano, incluso a la nueva tecnología y esa convivencia entre coche viejo con conductor viejo o no actualizado y coches totalmente actualizados. Es mi gran pregunta. ¿Nos sabremos adaptar a eso? La tecnología vemos que hay, los fabricantes están estudiando cómo transmitimos ese mensaje. A lo mejor teníamos que intentar innovar en cosas más pequeñas y más cotidianas, que cada vez nos están dando más que entradas en sentido contrario en autovías y autopistas, generando accidentes, últimamente con pocos mortales, pero una época que incluso se dieron con accidentes mortales y son evitables con una pequeña, a lo mejor, innovación, tanto desde diseño como innovación tecnológica. Se nos están dando temas de climatologías adversas, como el tema aquí, tema tan manido para nosotros de la 8 en el Alto del Fiouco, de nieblas densas que aparecen en una época de climatología muy buena y no se ve, se llega a visibilidades inferiores a 40 metros en un tramo de 5 kilómetros. Entonces, esa adaptación, esa innovación a los retos que tenemos hoy en día, también no tenemos que olvidarlos para ir a ver lo que va a pasar dentro. Decía Paco, dentro de 15 años. Bueno, me parece muy optimista. Yo creo que me jubilaré, a lo mejor ya no estoy por aquí, hasta que se esté, porque habrá que tener una implantación de esos vehículos totalmente autónomos de nivel 4 cuando estemos hablando de un 80%. Pero si yo tengo ni un 5% conviviendo, aún es muy lejos. A lo mejor tenemos que hablar de 20, de 30 años o así. No lo veo tan inmediato. Creo que tenemos que innovar en cosas más actuales y más del día a día que nos hace falta bastante. Sí, muchas gracias, Ramiro. Carlos. Muy bien. ¿Sí, se me oye? Sí, ahora sí. Si me podíais poner la presentación de soporte. Sí, Juan. aquí mismo. Dale. ¿Tengo que darle aquí? No, aquí. Adelante. Ahí. Listo, perfecto. Muy bien, gracias Rosa y gracias a la organización por permitirnos desde ICEAXA poder compartir algunas de nuestras experiencias y reflexiones generales acerca de el tema de la mesa de hoy, de la carretera conectada como soporte del vehículo autónomo, que no es ya algo de futuro, es algo de presente próximo. La verdad es que la pregunta, ¿cómo creo que es la evolución futura de la movilidad? Es una pregunta bastante amplia que da lugar a sacar la bola de cristal y a imaginarnos en adelante, ¿no? Nosotros hemos hecho un resumen de una serie de ideas de lo que creemos que va a ser la próxima o el futuro de la movilidad. En primer lugar, seguro que va a ser mayor. Es decir, el problema no se nos va a simplificar, el problema sigue creciendo. Esta mañana decía el director general de Carreteras que las personas como entes sociales necesitamos el contacto entre nosotros. Llegaba a más, decía que necesitamos amarnos para poder contactarnos, para poder reproducirnos y mantener la especie, ¿no? Pero lo que hay en últimas es que es cierto, a pesar de que tenemos cada vez más medios para poder comunicarnos, el número de viajes no es menor. Es cierto que está muy sujeto a los ciclos económicos como consecuencia de que es una actividad derivada de la misma, pero en conjunto la movilidad está creciendo y está creciendo a través de modos diferentes. Se está complejizando y por lo tanto las respuestas que vamos a tener que dar, vamos a tener que tener en cuenta este crecimiento en volumen y en modos. En segundo lugar, creo que la movilidad va a tener paulatinamente que tener menores costes y en ese sentido quería poner un vídeo, no sé si puede ser. Dale. Un vídeo de un proyecto, es un proyecto de investigación desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña en
coordinación con la Universidad de A Coruña, a través de la profesora Margarita Martínez, acerca de conducción cooperativa. Es un tipo de conducción de vehículo autónomo, ¿no? La idea intrínseca es que la carretera la hemos concebido siempre como una oferta. Había una demanda que es la necesidad de uso de la misma, y el balance entre oferta y demanda se regulaba a través de la congestión. Congestión que lo que hace es imponer un sobrecoste al desplazamiento cuando esa oferta no es capaz de atender la demanda, ¿vale? Y ese sobrecoste es un coste directo no solo para el usuario, que tarda más en hacer ese desplazamiento, sino también para otros que no son los que están desplazándose, que son las externalidades externas, ¿vale? Entonces, las soluciones de movilidad en el futuro vamos a tener que concebirlas como soluciones que reduzcan estos costes, ¿vale? Este proyecto, que como veis ya no es algo que se viene estudiando de tiempo. La idea original y el vídeo corresponde a Estados Unidos hace más de 20 años, cuando se iniciaron las primeras prácticas, las primeras experiencias piloto. Pues trata en entornos interurbanos y sobre todo en entornos periurbanos de desarrollar trenes de vehículos que en últimas reducen los tiempos de desplazamientos y la accidentabilidad entre los mismos. Por lo tanto, reduce coste directo y reduce externalidades, ¿vale? Siguiente, correcto. Más aspectos. Otra idea que nos parece muy relevante. En el futuro el usuario va a tener cada vez más protagonismo, ¿vale? Va a tener más capacidad de decisión. Creo que no se ve. Bueno, mucho contraste. No sé por qué. Poco contraste. Cuestiones del directo. No acaba de verse el texto, pero os comento la idea. El usuario cada vez toma más decisiones acerca de cómo quiere llevar a cabo esa movilidad. La carretera, desde ese punto de vista, debería no ser solamente un soporte para la misma. Y los gestores que operan la carretera deberían no solamente de medir cuál es el balance entre oferta y demanda que he mencionado, sino cambiar el rol y considerar que el usuario debería de ser nuestro cliente y tratarlo como tal. Deberíamos de pedirle cuáles son sus necesidades, cómo van cambiando esas elecciones, y concebir la carretera como un servicio para dar soporte a esa movilidad. Evolucionar el concepto de Mobility as a Service como Road as a Service. Realmente un facilitador de que esa movilidad se produzca en las condiciones que ese usuario está reclamando, ¿vale? Concebimos que va a haber una evolución en la industria del automóvil, efectivamente, de soluciones en el origen a las soluciones más recientes, donde están incorporando cada vez más capacidades para la conectividad, donde estamos introduciendo nuevos sistemas de combustión más adecuados con los objetivos de cambio climático que tenemos en la actualidad. Bien. Las infraestructuras también van a ir evolucionando dando soporte a esas nuevas necesidades. Y antes me ha hecho spoiler la presentación anterior en el vídeo que tenía, pero quizás ya no lo presento, acerca del tramo en funcionamiento en Suecia de carretera eléctrica, ¿no? Que seguramente no es la manera en la que se va a dar soporte a la mayor parte de la movilidad en carretera, pero sí habrá un segmento que puede tener razón, como puede ser el de transporte de mercancías interurbano, ¿no? Igualmente, las carreteras, aquí aparecía mi vídeo, pero puedo evolucionarlo. Las carreteras también tienen que ir
equipándose paulatinamente de todos estos equipamientos para permitir esa conectividad, y en ese sentido la tecnología también vemos que es un gran disruptivo en el concepto de la carretera, ¿no? En este momento ya existe ese diálogo entre vehículo e infraestructura, ya discretamente en las carreteras hay una serie de equipamientos que son capaces de leer las condiciones de circulación y remitir principalmente a través de fibra óptica o telefonía esa información a los centros de gestión de tráfico, que es donde no solo se almacena, se analiza, se diagnostica y se manda feedback de manera discreta también en este momento a través de los paneles de mensaje variable, ¿no? Esa tecnología va a cambiar el modelo de entender el sistema, donde todos los equipos van a poder dialogar con la carretera. Esa información ya no se va a concentrar en centros de gestión, seguramente se va a concentrar en nubes, donde pueda hacerse ese análisis diagnóstico y remitir el feedback a todos y cada uno de los vehículos que formen parte de la circulación en ese momento. Y esa tecnología va a ser la que, por ejemplo, sustituya en un mediano plazo las señales físicas, porque ya no van a ser necesarias, dado que el vehículo va a poder leer a través de ese mapping de las carreteras. También surgió esta mañana en una de las ponencias, y no va a necesitar el usuario tener que hacer la lectura directa visual de las mismas, ¿vale? Muy bien, creo que esto es esencialmente la primera idea, pero sí que quería hacer un apunte complementario a Siscoga, que presentó Paco. Ya existe otra iniciativa que es Sea Roads Spain, y dentro de Sea Roads Spain un piloto que es Sea Roads Cantábrico, en el que también se están desarrollando una prueba, la implementación en pruebas de una serie de equipamientos en las carreteras que sean capaces de mantener ese diálogo con los vehículos. En este momento la situación es que se tienen que desarrollar las especificaciones que permitan que esos equipamientos estén dispuestos a lo largo de todas las carreteras, que exista interoperabilidad entre todos los tramos de carreteras y con todos los vehículos, que también está a través de las industrias desarrollándose cuáles son las especificaciones y el lenguaje que sea comúnmente aceptado por esos equipamientos y que en las carreteras, y que por lo tanto funcione ese diálogo entre las dos partes. Bien, por lo tanto, son presentes, son proyectos que ya existen en la actualidad, no solamente es algo de futuro, aunque la implementación todavía no existe como tal. Y por último, como respuesta a esta pregunta amplia, quería poner un vídeo que asistí a una conferencia de Francesc Robusté de la Politécnica de Cataluña hace 15 días, y ante una pregunta similar, ¿cómo ve la movilidad del futuro?, nos enseñaba pues esta hipótesis acerca de lo que podría ser esa movilidad en el futuro, ¿vale? En la práctica, combinaciones de trenes de vehículos, combinaciones de distintas micromovilidades, ¿no? Peatones, ciclistas, motocicletas, que dado esa conectividad del sistema permite esa mayor eficiencia, esos menores externalidades, en esa menor accidentabilidad. Podría ser esto una foto del futuro, difícil, pero por lo menos sí conceptualmente puede ser un escenario ideal hacia el que pudiéramos dirigirnos. Muchas gracias por la respuesta a esta primera pregunta. Yo creo que a lo mejor esta primera pregunta, y sintetizando muchísimo, podemos llegar a la conclusión de que la movilidad del futuro, tal y como la veis, se basa en un vehículo autónomo, conectado, una aproximación holística donde vehículo e infraestructura colaboran,
y muy centrada en el usuario, ¿no? El usuario es el que decide cómo se moverá y cómo decide moverse. En este punto, todos habéis coincidido en que no va a ser un cambio inmediato, es decir, no vamos a estar allí en 5 años ni en 10, sino que será una evolución un poquillo más lenta. Y a lo mejor algo que planteaba Ramiro como pregunta que enlazaba, decía, bueno, él lo centraba en las administraciones, ¿no? Estamos preparados para este cambio que va a haber, pero de cara a los cambios que habrá que hacer para estar ahí, ¿qué modificaciones creéis que será necesario abordar en concreto? No sé, ¿quién empieza? Paco. Voy a recuperar. La tengo la diapositiva. Donde no, bueno, no la tengo aquí, pero. Sí, al principio. ¿Cómo lo doy para atrás? Aquí. No lo sé. ¿Esta? No, iba a coger otra, pero da lo mismo. A ver, desde el punto de vista tecnológico, pues hay diversos trabajos por delante. Hay que trabajar en entender muy bien todo el entorno por el que está circulando el vehículo. Por tanto, la sensórica hay que seguir evolucionándola a costes razonables para que pueda entrar no solo en vehículos de alta gama, sino en cualquier vehículo. Pero también el posicionamiento preciso, y en ese sentido pues hay un trabajo muy importante por delante relacionado con los mapas de alta definición, con la utilización de la información satelital que tenemos, también lo que va a proporcionar en cuanto a localización precisa el 5G. Todo eso va a ser elemento clave, ¿no? Saber dónde está el vehículo en cada momento y entender por dónde está circulando, cuáles son los objetos estáticos y los objetos dinámicos. También desde el punto de vista tecnológico, pues que el vehículo se comporte de una manera muy natural, no como un robot. Eso pues también tiene mucho trabajo por delante, donde la inteligencia artificial pues también va a jugar su papel, etcétera, ¿no? Después el factor humano que comentaba Ramiro, pues también es clave, ¿no? Al final tenemos que hacer un coche que podamos conducirlo normalmente o que le digamos conduce tú y que tiene que devolvernos el control. Entonces hay que repensar y rediseñar el puesto de conducción y ese también es un trabajo muy bonito, muy interesante y otro reto que está por delante. Después tenemos las infraestructuras, que es de lo que va esta sesión y que ahora hablo un poco más. La conectividad, porque las tecnologías de conectividad nos permiten conseguir mucha información de lo que nos vamos a encontrar en los próximos metros, más allá de lo que nuestros ojos o los sensores físicos del vehículo ven. Y eso hay que aprovecharlo. Y una infraestructura inteligente que sabe pues, que hay un atasco o que hay algún problema en la vía a 1 kilómetro de donde nos encontramos, nos puede dar una información de muchísimo valor. Y eso hay que ponerlo en marcha y hay que aprovecharlo. Y luego la legislación también hay que adaptarla. Hoy no podemos comercializar vehículos de un nivel 3 o superior. Entonces hay que adaptar la legislación para poder prepararla para que se comercialicen este tipo de vehículos, desarrollando pues, todas las leyes y todos los mecanismos que sean necesario desarrollar. Y se está trabajando muy intensamente en esto. Y por último, asegurarnos que lo que ponemos en el mercado funciona perfectamente, porque desarrollar un sistema de frenado de emergencia, de seguridad, es complicado pero es relativamente sencillo. Al final es asegurar una serie de casos de uso concretos. Asegurar que un coche autónomo siempre va a funcionar bien, pues eso supone que lo tiene que hacer en cualquier situación, de día, de noche, en cualquier carretera, en cualquier momento. Y eso serían cientos de millones de kilómetros, un coste prohibitivo y excesivo el poder asegurarlo. Con lo cual, las técnicas de validación digital, pistas de pruebas especializadas para poder ensayar casos de uso críticos, etcétera, ahí también hay un trabajo apasionante por delante. Y a nivel del reto de las carreteras, pues seguramente igual que se clasifican los vehículos autónomos o los vehículos por su capacidad de automatización, un vehículo que está preparado para nivel 2, un vehículo que ya está preparado para nivel 3, como el Audi A8, que tiene una serie de sensores que permiten esa funcionalidad de nivel 3, aunque la legislación todavía no lo permita.
Pues de igual manera deberíamos, si queremos hacer este camino de modo seguro, tendríamos que clasificar las carreteras y decir qué carretera está preparada para ofrecer un nivel de automatización, 2, 3, 4 o ninguno. Y porque una carretera preparada, por ejemplo, pues para un nivel 4, tiene que tener muchas características y muchas funcionalidades, seguramente del tipo de las que tenéis en esta diapositiva. Desde luego la señalización tiene que ser perfecta, porque si no el vehículo se va a confundir. Las geometrías, pues para incorporarse en una autopista o una autovía, tienen que ser seguras. Tiene que estar muy monitorizada y sabiendo muy bien todo lo que está pasando en cada punto de la vía. Yo, si tengo un vehículo que puede ir en modo autónomo, pues seguramente voy a estar dispuesto a pagar por viajar en esa autopista, en esa autovía, donde voy a poder hacer otras cosas, porque esa autopista está francamente bien preparada para que yo pueda ir en modo autónomo. El 5G sin duda va a ser un elemento clave en acelerar toda esta revolución. Y quería enseñaros pues unas diapositivas bueno, estas son imágenes de carreteras que tenemos. Unas son excelentes y otras pues no lo son tanto. Y seguramente no debería de permitirse la circulación automatizada, y eso es muy fácil, ¿eh? El mapa de navegación del vehículo tiene clasificado en qué zonas puedo circular en modo automatizado y en qué zonas no. Y hay muchísimo trabajo por delante en este sentido, no solo para clasificarlas, sino también para cooperar entre los diferentes sectores e ir mejorando conjuntamente las cosas. Yo insisto, yo vengo del sector de automoción. El sector de automoción está muy acostumbrado a que esto va en escala, ¿eh? El constructor de coches le dice al fabricante de componentes lo que tiene que hacer, y el fabricante de componentes a sus proveedores, y el constructor manda mucho. Y entonces no está habituado a dialogar con otros sectores. Aquí hace falta mucho diálogo y mucha cooperación. Las infraestructuras, el sector de telecomunicaciones, el sector de automoción, las administraciones tienen que trabajar juntos por una movilidad más segura y más eficiente. Si nos movemos a entornos que no son de autopistas o autovías, la conducción automatizada todavía es mucho más compleja. Yo creo que ese horizonte temporal que antes comentábamos, en entornos de autopistas, se va a ir produciendo en los próximos años, no de la noche a la mañana, pero sí de manera constante y progresiva. En entornos como los que vemos aquí, pues igual cuesta más, porque el caso de uso de las vaquiñas, ese Tesla no lo tiene contemplado hoy, yo creo, y no va a saber muy bien qué tiene que hacer el coche. Y eso nos lo encontramos, ¿eh? En una carretera del rural nos lo podemos encontrar. Y luego en un entorno urbano pues también hay muchísima complejidad. Yo espero que la movilidad del futuro no sea como la del vídeo, porque es verdaderamente estresante. Igual no hay accidentes, pero nos morimos de un infarto. Bueno, en cualquier caso, pues respondiendo a la pregunta, estas son un poco las reflexiones que yo quería hacer. Rosa. Por tu parte, Carlos. Muy bien, por complementar lo comentado con Paco, y coincido que sería muy estresante la movilidad en esos términos, ¿no? Yo pondría nuevamente primero al usuario. ¿Cómo es que va a ser la evolución de los propios usuarios y de las decisiones acerca de movilidad de los mismos, ¿no? Estamos viendo cambios de patrones de comportamiento. Hoy en día estamos dispuestos a renunciar a disponer de vehículo en propiedad y a valorar más el uso de ese vehículo. Estamos dispuestos a utilizar nuevas alternativas de movilidad, especialmente en lo que es el tramo última milla o la micromovilidad. Todo ello debe de formar parte de ese futuro, ¿vale? Entonces, quizás nuevamente priorizaría en ese sentido. Segundo, quizás los gestores de las carreteras también deberían de cambiar o deberían de evolucionar, mejor dicho, incorporando más esa perspectiva del usuario, ¿no? Y quizás en su modelo de gestión estar más presente cuál es esa respuesta a ese usuario
ese nivel de servicio que está definido conceptualmente en los contratos basados en desempeño, como pueden ser muchos de los casos actuales de concesiones en distintas modalidades, donde el eje que rige las actuaciones del gestor está determinado en función de unos indicadores de servicio que se le dan a esos usuarios, ¿no? En ese sentido, también es punto de vista de la infraestructura, lo mencionaba antes, esta mañana, el director de Infraestructuras de Cataluña, que es necesaria la digitalización de las carreteras, ¿no? Y ahí hay un campo enorme por desarrollarse, no la digitalización o el conocimiento analógico, si podría decir, que existe en la actualidad, sino realmente ese modelo, no sé si 3D o 4D, que realmente permita estas condiciones de esa futura movilidad que estamos comentando. Los vehículos, la industria también está evolucionando, ya lo ha mencionado en detalle Paco, y quizás por último el marco regulatorio que afecta a todos los actores anteriores. Marco regulatorio, ya existen países que están poniendo fecha de caducidad a determinados tipos de vehículos de combustión diésel, combustión gasolina, pero también existen otros aspectos del marco regulatorio asociados a las especificaciones que deben de tener tanto esas carreteras o los equipamientos que tengan que tener esas carreteras para dialogar con los vehículos, así como otros aspectos de manejo de la información que se va a obtener directamente de todos esos vehículos. Por lo tanto, son muchos los aspectos que tienen que ir evolucionando, ¿no? En este sentido, ya más o menos habéis hecho todo referencia a los tiempos y a la evolución que se espera, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que a día de hoy la implantación de nuevas tecnologías sigue unos ciclos cada vez más rápidos, ¿no? Por ejemplo, hablando de carretera conectada y centrándonos en ese tema, el 5G. ¿Cómo veis creéis que la intromisión del 5G va a tener un impacto, va a suponer un hito que permita acelerar todos estos tiempos o que permita tener un efecto en la aceleración de la evolución de la movilidad? Yo, para romper la dinámica que tenemos, le voy a dejar que Carlos empiece y remato yo. Muy bien. Yo creo que Listo. Yo creo que la respuesta es sí, obvio, o sí. Parece obvia, quizás un poco sustentar algún dato más complementario, ¿no? Actualmente os decía que ya existe diálogo vehículo-infraestructura, y en ese sentido ese diálogo es discreto a través de esos puntos donde hay equipamientos de toma de información que se remiten a los centros de gestión de tráfico, y el feedback se produce también de forma discreta a través de los paneles de mensaje variable de modo principal, ¿vale? En la actualidad, por tener una magnitud de referencia, el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste, en La Coruña, maneja un volumen de aproximadamente 5 millones de datos al día. El Centro de Gestión de Tráfico de Madrid, donde no solamente maneja el área de carreteras adscritas al área territorial, sino que además es centro de coordinación del resto de centros de control que gestiona directamente la DGT, maneja un volumen de datos de 45 millones de datos al día, ¿vale? Y estos valores son solamente considerando ese intercambio en puntos discretos en la carretera, que son bastante reducidos. Claro, cuando cambiemos a un modelo en el que estamos hablando de que todos los vehículos, todos y cada uno de ellos, interactúen no solamente con las carreteras, sino que interactúen entre sí, porque el ejemplo que os puse antes de sistema de platooning o de trenes de vehículos, básicamente se basa en interacción entre vehículos entre sí, donde hay uno, el que está en la cabecera, que es realmente el que es manejado por un humano, y los demás directamente están relacionados con este, y solamente
será posible ello cuando existan sistemas como el 5G que permita una evolución del volumen de datos a compartir. Por tener referencia, se pueden subir imágenes Ultra HDB en 10 gigas por segundo y además no solamente eso, sino la velocidad de transferencia del dato, donde se pasa de los sistemas actuales de 22 milisegundos a velocidades del orden de 5 milisegundos. Y eso permitiría que el intervalo, es decir, la separación entre vehículos que aparecía en ese platooning, sea de solamente 1/10 de segundo, cuando lo habitual es que mantengamos con conducción humana del orden de 1 segundo. ¿Vale? Por lo tanto, todo ello solo va a ser posible con sistemas como 5G. Bueno, por mi parte, añadir, el 5G pues, tiene una serie de características que para todas estas funcionalidades de conducción automatizada pues le van a ayudar muchísimo. La tecnología 5G permite latencias muy bajas de muy pocos milisegundos, con lo cual enviar una información vehículo-vehículo o infraestructura-vehículo podemos conseguir el tiempo real, ¿no? El 5G permite un gran volumen de usuarios en una misma zona. Por ejemplo, en un campo de fútbol, pues en una carretera, muchos vehículos recibiendo y compartiendo y transmitiendo informaciones, cosa que otras tecnologías de comunicación pues no permiten esa densidad, ¿no? El 5G también tiene características que ayudan a la localización precisa, algo que también va a ayudar al automóvil. Como muy bien decía Carlos, permite manejar anchos de banda muy grandes y, por lo tanto, transmitir informaciones pues, de nubes de puntos o de vídeos, de manera que desde la infraestructura se pueda proporcionar información sobre el entorno al vehículo como si esos sensores estuviesen en el vehículo, pero desde la perspectiva de la infraestructura. Esto da un potencial inmenso, especialmente pues, pensar en entornos urbanos o de intersecciones o en entornos rurales, va a hacer que los vehículos sean mucho más inteligentes en términos de lo que están entendiendo que sucede en el entorno y, por tanto, mucho más seguros. Y todo esto sucediendo en tiempo real. Y luego también el 5G está pensado para un entorno del Internet de las cosas, con lo cual todo esto va a facilitar mucho más las comunicaciones, que las cámaras estén pensadas para IoT y 5G, las cámaras que van en la infraestructura, me refiero, o el sensor que va en la infraestructura, y va a facilitar un diálogo muchísimo más amplio entre todos los actores. Vamos a llevar también nuestros dispositivos 5G que se van a comunicar también con el vehículo, los peatones y usuarios vulnerables, que es uno de los temas relacionados con la seguridad, pues se van a poder abordar de una manera mucho más amplia. Y en este sentido, yo no puedo imaginar la conducción autónoma de un nivel alto sin la conectividad, especialmente en entornos complejos. Yo creo que eso no va a ser viable y, de hecho, pues los vehículos que operan en entornos complejos, autónomos y autistas, que no se comunican con la infraestructura, pues tienen debilidades, que sin duda la tecnología de conectividad va a ayudar, y esa tecnología hoy por hoy es la tecnología 5G. Bueno, o va a ser la tecnología 5G que en el horizonte a partir de la próxima década va a ir desplegándose y va a facilitar mucho y va a ser uno de los detonantes que va a acelerar el despliegue de este tipo de movilidad. Eso es como yo lo veo. No sé lo que ofrecerá la tecnología 6G, que ya se está pensando en ella, pero ahora hay que ser pragmáticos y realmente hacer que la tecnología 5G pues llegue y que la podamos aprovechar en el sector de movilidad y del transporte. Ok. En base a esto también, pero en base a lo mejor a una imagen que vimos antes con los diferentes tipos de carreteras y diferentes situaciones que nos podemos encontrar o escenarios,
me pareció entender que no se va a poder circular, no van a poder circular los vehículos por todas las carreteras, al menos en las primeras funciones que se metan en el mercado, pero ¿cómo veis este punto? En un futuro, ¿los vehículos autónomos y conectados podrán ir por todas las vías? ¿Habrá que distinguir entre vías? No sé, respecto a esta idea, ¿cómo lo plantearíais o cómo lo veis? ¿Cuál es la visión que tenéis? Muy bien. Desde nuestro punto de vista, realmente, comentaba Paco, ya actualmente tenemos un gran número de vehículos que nos ofrecen un nivel de autonomía 2. A partir del nivel 3 es necesario ya una contribución por parte de las carreteras, ¿no? Contribución en distintos aspectos, en buen estado de conservación, señalización, estándares de datos y protocolos, más otros aspectos vinculados a normativa, a seguros. Okay. Entonces, todo ello va a derivar que efectivamente solamente una parte de la red va a estar preparada para dar ese servicio, nuevamente, para ese tipo de usuarios que quieran utilizar la conducción autónoma. Desde ese punto de vista, las carreteras van a tener, como antes anticipaba Pau también, que tener una clasificación asociada a la capacidad mayor o menor de atender ese nivel de conducción autónoma. Nosotros hace 8 años desarrollamos el Plan de Carreteras de Galicia, de la red autonómica, y en aquel entonces uno de nuestros primeros puntos que desarrollamos fue precisamente el de proponer una clasificación funcional de las carreteras. Generalmente las carreteras tienen clasificaciones administrativas vinculadas a la entidad a cargo de la misma, que a su vez está heredado de los procesos de transferencia cuando se crearon las autonomías, y no necesariamente responden realmente a la función que tienen dentro de la malla global de carreteras que utilizamos los usuarios, que no entendemos realmente de competentes en la gestión de carreteras, sino que lo que sabemos es que queremos partir de A, queremos ir a B para hacer un viaje de un tipo, y en ese sentido esperamos que la carretera nos confiera unas especificaciones u otras. Esto mismo también debería de aparecer en cuanto a la capacidad de la carretera de ofrecer estos servicios. Debería de estar señalizado, como hoy en día está señalizado que una carretera tiene peaje y uno ya con anticipación toma la decisión de si quiere utilizarla en esas condiciones o no quiere, y tiene que haber otros itinerarios alternativos para aquellos que no tengan la opción o no quieran utilizar el modo autónomo. Sí, efectivamente. Yo creo que es un camino que hay que ir recorriendo de manera progresiva, y cada vez que está claro que la conducción automatizada elimina el factor humano y, por tanto, mejora la seguridad, y las estadísticas lo dicen, pero cada vez que hay un accidente de un vehículo autónomo son 4 pasos atrás. Entonces, esto hay que hacerlo de manera muy segura, y algunos accidentes que se han producido han sido, en mi opinión, porque se ha utilizado un vehículo autónomo en una carretera que seguramente no estaba preparada para ni el vehículo ni la carretera para ofrecer ese modo de movilidad. Y para mí tiene todo el sentido del mundo que esto sea progresivo y que se empiece por escenarios seguros donde esa infraestructura está perfectamente preparada, y que debería de recorrerse el camino así. Y se puede pensar, por ejemplo, también en cuanto a niveles altos de automatización, pues en escenarios de baja velocidad, como es un parking, pues evidentemente ahí hasta nos vamos a bajar del coche y el coche se va a ir a aparcar solo, porque va a hablar con el centro de control del parking, le va a asignar ese centro de control: esta es tu plaza, este es el mapa del parking, y ya puedes aparcar tú solo y tú mientras te vas. Eso lo vamos a ver muy pronto, porque la tecnología está ahí y se puede hacer.
Y yo creo que a nivel de carreteras y autopistas, pues hay que empezar por las autopistas y autovías que estén bien señalizadas, que estén bien preparadas e ir avanzando conjuntamente en ese camino de mejorar la seguridad, de aprender haciendo, y yo creo que es un trabajo que se debe abordar en los próximos años. Y ya a lo mejor para empezar a cerrar la mesa, que ya es hora, en este camino hacia la movilidad cada vez más autónoma y conectada, ¿cuál es el principal reto que veis en el camino? Hemos mencionado varios, ¿no? Hemos mencionado diferentes aspectos durante toda la conversación, pero ¿cuál creéis que puede ser el principal reto a abordar? ¿Qué quieres que empiece yo ahora para volver a cambiar? Que a lo mejor luego hay alguna pregunta del público. Sí, Rosa, sí, no, lo sé, pero... Bueno, yo creo que el principal reto para que esto funcione es la cooperación, porque es necesario que sectores diferentes trabajen juntos. Y yo insisto, yo vengo del sector de automoción y le cuesta mucho cooperar con quien no es del sector de automoción, y supongo que en otros sectores os pasarán tal vez lo mismo. Esto no puede hacerse solo por un sector. Hay que cooperar entre los distintos sectores. Eso no es fácil, pero son muchas las ventajas que se pueden conseguir y las mejoras que se pueden conseguir, y merece la pena. Y creo que ahí está uno de los principales retos, el saber cooperar. Carlos. Muy bien. La verdad es que es difícil un reto. Sí. Yo, Sí. plantearía, si me permites, al menos dos. Creo que va a ser un reto la convivencia entre vehículos autónomos y vehículos no autónomos, ¿no? Sí. En ese sentido, es inevitable que al menos tengamos un periodo de convivencia hasta, puede ser que un estadio futuro en donde haya un periodo de un grado mayoritario de vehículos autónomos, ¿no? Pero siempre va a haber una transición. ¿Cómo convive esa transición? ¿Cómo es posible compatibilizar vehículos autónomos con vehículos de conducción manual? Ese es un punto que creo que todavía no tiene una respuesta definida, ¿no? Probablemente el segundo, a mi juicio, sería el marco normativo que acompaña todas esas situaciones nuevas que se van a dar respecto del escenario conocido, que tiene que ver con propiedad de datos, tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con aspectos completamente novedosos, ¿no? Y por ahí también va a ser una condición necesaria para poder realmente dar el salto a que sea una realidad generalizada, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias. Y ahora, si antes de cerrar la sesión, si desde el público hay alguna pregunta o queréis plantear alguna pregunta. Sí. Tira ahí. ¿Me dais voz? Vale. Es una pregunta para Carlos. Has comentado que habéis estado trabajando en el corredor Sea Roads Cantábrico. Tengo, realmente dos preguntas. Una, en general, ¿cómo están siendo el resultado de la iniciativa Sea Roads en España y comparado un poco con Europa? O sea, en general, si ya lleva tiempo esa iniciativa, se puede adelantar un poco cómo está yendo la iniciativa Sea Roads y qué perspectivas va a facilitar de cara, por ejemplo, a la carretera conectada o facilitar la llegada del vehículo automatizado? Muy bien. Bueno, para mí, no sé si también para, Sí, puedo dar algún dato, sí. Para Paco, realmente, porque también está formando parte del mismo, ¿no? Realmente Sea Roads tiene varios pilotos y cada uno de ellos está desarrollando una perspectiva particular. En el caso de la participación de nosotros, estamos más centrados en la implementación en la autovía del Cantábrico, en la parte de Galicia, ¿vale? En ese sentido se ha implementado ya algunos equipamientos, aprovechando a su vez también la casuística especial que tenemos en el Alto do Fiouco como consecuencia de la situación de nieblas que por la mañana estuvo Fernando Díez de Fomento comentando. Realmente mañana a las 5:30 tenemos una presentación específica
sobre ello y yo, casi más que responder de mi parte, invitaría a que acudierais. Laura, mi compañera, es la responsable de ese proyecto y es la que va a hacer un avance de los resultados obtenidos. Vale. Lamento dejarte con la miel en los labios, pero No vas a hacer un spoiler. Pero yo sí te puedo dar algún dato. En el caso del corredor Siscoga, Sistemas Cooperativos Galicia, tenemos una flota de 80 vehículos. Entonces, las pruebas las estamos haciendo en 2 fases y acabamos de terminar la primera fase. En esa primera fase lo que hacemos es comparar un periodo de tiempo donde los conductores o conductoras no tienen la información cooperativa con un periodo en el que sí que la tienen. Es decir, comparamos el antes y el después. Y, por ejemplo, pues estamos empezando a analizar los resultados. Hay una estadística rica porque, como digo, son 80 vehículos y son bastantes meses de funcionamiento. Y vemos que, por ejemplo, pues cuando hay información de obras o accidentes en la carretera, que la recibes pues tal vez un par de kilómetros antes, en promedio se ve que se llega al evento con una velocidad menor que cuando no tienes la información, con lo cual estás aumentando notablemente la seguridad. Y en entorno urbano pues estamos probando la función de información semafórica y se ve que el paso por el semáforo es mucho más suave, con menos aceleraciones y menos frenazos, y por tanto a nivel de consumos y de seguridad se está mejorando significativamente la movilidad. Y bueno, tendremos estadísticas más completas en las próximas semanas y después de la fase 2. ¿Alguna pregunta adicional? Hola, yo soy Breixo Gómez, director técnico de la Asociación Europea de Fabricantes de Asfalto. Yo participaba el otro día en un evento organizado por ACEA, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos, y era un evento sobre vehículo autónomo. Y yo pregunté, ¿qué sería para vosotros la carretera ideal? ¿No? Que para tener un vehículo muy autónomo, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros las carreteras para que fuese ideal para vosotros? Y ellos se limitaron a decir pues, que las líneas estén bien pintadas, que esté bien la superficie, pero uno tiene la impresión de que los que piensan en hacer coches tienen la idea de hacer coches muy inteligentes y muy desarrollados para que en 20 años o 30 o 40 conduzcan siendo las carreteras como son ahora. Y sin embargo veíamos que pues, para unos niveles de autonomía mayores que 3, pues ya no basta con solo desarrollar el coche, tenemos que desarrollar también la carretera. Entonces esa colaboración sí que es muy necesaria. Yo no sé si eso se está haciendo en algún centro tecnológico que no sea solo de automoción, algún nivel en algún sitio. Yo no lo conozco. Y desde nuestro lado nos gustaría mucho saber qué podemos hacer y en qué líneas podemos desarrollar. Sí, hay algún proyecto europeo donde se empieza a trabajar en carretera y vehículo autónomo. Nosotros estamos trabajando desde CETAG, que es un centro tecnológico de automoción. Estamos trabajando con gestores de infraestructuras y empresas del sector de infraestructura y, bueno, la buena noticia es que está todo por hacer, hay muchísimo trabajo por delante y que realmente es imprescindible. Esa respuesta que te dieron es un poco el resultado de que todo se lo resuelven por ellos mismos y aquí esa receta ya no vale, porque realmente un vehículo inteligente tiene que cooperar con una infraestructura inteligente y hay muchísimo potencial, por lo cual encantados de hablar con vosotros y de trabajar juntos. Creo que es lo que se necesita. Y luego... Sí, yo quería hacerte un comentario. Es que esa pregunta todavía no está respondida, se está desarrollando. Sí es cierto que a nivel europeo está la plataforma ITS, en particular el EU EIP 4.2, del que DGT es parte y nosotros tenemos la oportunidad de apoyar a DGT precisamente como parte de esa comisión, y se está definiendo el cómo debe de ser esa carretera y a su vez en qué condiciones esa carretera va a poder ofrecer ese servicio, porque no va a ser lo mismo de día que de noche, o no va a ser lo mismo en buenas condiciones meteorológicas que en condiciones meteorológicas adversas.
Por lo tanto, va a ser algo no estático, va a ser algo dinámico y hay que definir en qué distintos escenarios, qué tipos de carreteras, con qué equipamientos e incluso con qué accesibilidad, con qué entorno global pueden o no prestar ese servicio. Luego también otra pregunta, no sé si se me permite, es que, bueno, el coche al final es una inversión privada, pues habrá gente pues, que siempre quiere tener el coche a la última y que tiene más dinero, pues lo pague y demás, pero en este desarrollo de la infraestructura el que hay que convencer es a la administración. Y nosotros poníamos, por ejemplo, veía una imagen de un bache y tal, y decíamos que si la carretera está en muy malas condiciones, pues el coche no puede ser autónomo. Nosotros tenemos datos de muchas ventajas que tiene tener la infraestructura en buenas condiciones, desde el consumo del vehículo, las emisiones, el ruido, el mantenimiento del vehículo, en fin, un montón de cosas, y aún así la administración pues no está haciendo el mantenimiento y la conservación que debería. El otro día en este evento de ACEA también se quejaban de que querían más puntos de carga para el coche eléctrico, porque si no hay puntos de carga no se venden coches eléctricos. Bueno, o sea, la infraestructura al final requiere una inversión. Entonces, me alegra ver que hay una razón más para digamos, forzar que haya más inversión en el mantenimiento de la infraestructura, pero no sé si realmente hay el feeling de que la administración realmente va a hacer toda esta inversión en sistemas muy complejos de comunicación, coche, carretera, todo esto, no sé. O si eso va a ser el principal escollo, probablemente, de toda esta tecnología. Bueno, está aquí Ramiro para poder contestar a esa pregunta, pero yo creo que la Administración sí que está considerando pues que el vehículo autónomo y conectado viene para quedarse y que tienen que tenerlo en cuenta y sí que se está trabajando en ese sentido. Y también quizás añadir que desde el punto de vista del vehículo no pienses que va a ser solo para los vehículos de alta gama. Hoy en día la base de la conducción automatizada son los sistemas de ayuda a la conducción. Ya estamos poniendo en los coches mucha electrónica y muchos sistemas de monitorización del entorno. Y un paso más allá pues es añadir más software y tal vez algún sensor más que te permite dar el salto hacia la conducción automatizada. Y hoy en día para conseguir las 5 estrellas Euro NCAP o tienes una serie de sistemas o no tienes las 5 estrellas Euro NCAP. Y todas las marcas para cualquier gama de vehículo quieren tener las 5 estrellas y por tanto el volumen de trabajo que hay en estos momentos en el sector de automoción para incorporar todo tipo de sistemas ADAS es inmenso. Y el siguiente paso es la conducción automatizada y no va a ser solo para alta gama o para las personas de mayor nivel adquisitivo, sino que va a ser para la sociedad. Ese es el concepto. Bueno, me temo que no hay más tiempo para preguntas, que hemos sobrepasado incluso un poquito ya el límite. Muchas gracias por vuestra participación en esta mesa y también a Ramiro, que se ha tenido que ir un poquillo antes. Y pasamos a la siguiente sesión.